Muy bueno con nosotros, amén. Nos ha bendecido de una manera particular, hoy con mucha agua. Y sí, mi esposa y yo decíamos, vamos a batallar porque algunos hermanos batallan más, vienen más lejos y se van a mojar. Y sí, de hecho, batallaron y se mojaron, pero le doy la gloria a Dios que aquí están, amén. Den un aplauso a Dios por aquellas personas, ¿verdad? Que dicen, no le hace a pesar de la lluvia, yo voy, amén. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar, amados hermanos, leyendo en el libro de los Salmos, el libro de los Hechos. Y antes de leer, vamos a hacer una oración, amén. Y vamos a continuar el tema que hablamos desde hace ya 2 semanas, amén, que es la autoridad. Gloria a Dios. Oremos a Dios. Padre Santo, en esta hora damos a ti el honor y la gloria porque tú siempre eres bueno. Y tu misericordia, Señor, es por la eternidad. Así que en esta hora, Señor, en tus manos depositamos nuestras vidas y clamamos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Señor, tú quieres una iglesia que tenga autoridad. Señor, tú nos has dado, Señor, una autoridad especial, la cual quieres que estemos, Señor, utilizando en cada momento de nuestra vida. Llévanos, Señor, por medio de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo a la comprensión y la aplicación, Señor, de esta autoridad que tú nos has dado. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La semana antepasada hablábamos acerca de la autoridad que Dios nos ha dado. Y esta semana, el domingo, el Señor nos hablaba acerca de morir a nosotros mismos, ¿verdad? Como una parte de la autoridad. Amén. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a nuestra voluntad, entonces resucitamos o vivimos a la voluntad de Dios y eso nos da autoridad. Y necesitamos autoridad de Dios en muchos sentidos. Amén. En muchos sentidos. Vamos a leer Hechos capítulo número 1, versículo número 8, y usted ya lo conoce. Amén. Los que ya lo conocen ya ni van a abrir la Biblia, ¿verdad? Pero es bueno que conozca. Todos los martes al terminar la oración hacemos un tiempo de esgrima bíblico, amén. Y ha sido de mucha bendición y mi corazón se ha sentido muy gratificado porque me he dado cuenta que los hermanos, las hermanas de aquí de esta congregación sí saben palabra, sí tienen palabra en su corazón, amén. Gloria a Dios. Hechos 1:8 dice de la siguiente manera, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, el Señor ya nos dice en su palabra que vamos a recibir poder. Voltea con tu hermano y pregúntale, ¿ya lo recibiste? Ya lo recibiste. Tenemos que recibir el poder, amén. Y ahí nos dice por dónde, quién es que nos da el poder, amén. La autoridad. Ese poder, esa autoridad nos la da el Espíritu Santo, amén. Ahora, quiero aclararle que autoridad y control no son lo mismo, amén. Porque hay personas que tienen control, aún dentro de las iglesias, pastor, sí, aún dentro de las iglesias y no tienen autoridad, amén. Una posición heredada, una posición tomada dentro de la congregación sin tener el respaldo de Dios puede provocar control en las personas. Y no es lo mismo control que autoridad, amén. Y eso tenemos que ponerlo bien claro en nuestra mente, porque hay personas sagaces, personas que tienen astucia y que pueden controlar. Y una persona que tenga control sobre las personas no precisamente tiene autoridad, amén. Hay muchos problemas cuando los ministros quieren tomar lugar donde la autoridad no les es permitida, entonces comienzan a usar el control, ¿verdad? Tú te casas con esto, tú dejas a tu esposo porque no quiere venir a la iglesia. Eso es control, eso no es autoridad, amén. Y tenemos que hacer la diferencia entre el control
la autoridad, porque el control lleva a la manipulación. Y hay muchas personas que están en las iglesias manipuladas y controladas. Amén. Hay personas muy astutas que usan el control para manipular a las personas. Les hacen sentir mal, les hacen sentir culpables, les hacen sentir la necesidad de sujetarse a lo que la persona que le está ministrando diga, aunque no tenga una base bíblica. Y eso es manipulación y es control. Amén. Así que hoy vamos a hablar de autoridad, y ya quedó claro que la autoridad no es control ni es manipulación. La autoridad proviene de Dios. Amén. Así que Dios no manipula, Dios establece su autoridad. Y cada uno de nosotros, cuando comienza a caminar en los preceptos de Dios, amén, puede adquirir esa autoridad. Cuando el Espíritu Santo dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, está hablando a todos los que puedan creer, no solamente a esa porción de personas que tienen esa capacidad de presidir. Amén. Que presidir también es un don. Amén. Presidir es estar al frente de, ¿verdad? Es tener la carga y la responsabilidad. Amén. Autoridad lleva a tener a esa responsabilidad, y el control nos lleva a la manipulación. Así que ahí hay una diferencia muy, muy visible. Amén. Que nosotros responsablemente debemos de ejercer la autoridad que Dios nos dio. Amén. Ahora, hablábamos el domingo acerca de morir a nosotros como una manera de entrega a Dios. Amén. Y hay una porción muy hermosa donde el Señor nos habla diciendo que si nosotros nos negamos a nosotros mismos, amén, que si nosotros somos igual que Jesús, cuando dice el apóstol, haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual estuvo en Jesús, que no tuvo cosa que aferrarse el ser igual a Dios, amén, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo vino y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Y hablábamos la otra semana acerca de que la obediencia nos lleva a la autoridad. ¿Recuerdan esa porción donde llega un soldado y le dice a Jesús, era un centurión, una persona importante, amén, y le dice, ¿sabes qué? Tengo un siervo muy enfermo, quiero que lo sanes. Y Jesús se levantó y dijo, sí, voy a ir. Y aquel centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, mejor di la palabra, porque yo sé que tú tienes autoridad y yo también soy un hombre que tiene autoridad. Él era un comandante de 100 personas, por eso era un centurión. Amén. Y dijo, y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y le digo, ven, y viene. Así que un hombre que tiene autoridad es un hombre que está bajo autoridad. Amén. Así que por eso es importante, en el Evangelio no hay llaneros solitarios, todos debemos de tener una autoridad. Todos aquellos hermanos o pastores o personas que digan, no, yo no tengo a quien darle cuentas, están en un riesgo tremendo de envanecerse, tropezar y que no haya quien les corrija. La corrección es buena, amén. Y la corrección es parte de lo que Dios le quiere dar a sus hijos. Él dice en su palabra que Dios a los que llama por hijos, ¿qué? Los corrige, y no solamente los corrige, ¿qué más? Los azota a los que llama por hijos, amén. Así que debemos de adquirir, de abrazar la bendición de tener una autoridad sobre nosotros, amén. Y también de discernir, porque no vamos a sujetarnos solamente porque hay alguien que está diciendo o gritando, no, sujétate, obedece. Debe de haber un respaldo y debe de haber una autoridad, amén. Esa autoridad definida como un respaldo que proviene de Dios, amén. Y hoy vamos a ver algunas porciones bíblicas que nos hablan acerca de todo aquello que nos da autoridad, amén. Lo que dice la palabra del Señor que Dios ha hecho para que tú y yo tengamos autoridad, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver ahí en Romanos capítulo número 13, gloria a Dios. Romanos 13,
algo maravilloso que nos habla acerca no solamente de la autoridad que proviene de Dios, porque cuando hablamos de autoridad y mezclamos las cosas de afuera, o sea, las del mundo, pensamos que es la misma autoridad. Y no es así. Hay cargos que políticamente hablando tienen un nivel de autoridad que también proviene de Dios, pero no es igual a la autoridad que nosotros tenemos. Amén. La autoridad que nosotros tenemos es más espiritual. Amén. La autoridad que nosotros hemos recibido de Dios tiene que ver más con el ámbito espiritual que con el ámbito natural. Aún en el ámbito natural, Dios tiene dominio y ha dado y ha establecido autoridades que estén dominando en las cosas naturales, como los médicos, los directores, ¿verdad?, de las escuelas, de los negocios, de las empresas, los patrones, los jefes, los papás. La mamá también es autoridad en casa, no sé, si hay un jefe de grupo en tu salón, si hay un jefe de cuadra ahí donde tú vives, si hay un orden de policías ahí donde tú estás, ¿verdad? La municipal, la estatal, la federal, ¿verdad? Son autoridades, los jueces son autoridades, amén. Los diputados, los senadores, los presidentes, los gobernantes, son autoridades en un nivel natural, amén. Pero aún a ellos Dios les dio autoridad. Y vamos a leerle ahí versículo número 13, capítulo 13, versículo 1, dice así la palabra del Señor para gloria y honra de Dios. Y la primera palabra no nos gusta mucho. La otra vez le decíamos, a ver, varones, ¿a cuánto les gusta que su esposa sea obediente? Y como que ninguno contestó, no sé si no sepan qué es eso, ¿verdad? Pero, o porque ahí estaba la esposa, pero es algo que a muchos no nos gusta, pero que trae autoridad sobre nosotros. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Y está hablando acerca de las personas que están investidas con un cargo que les confiere autoridad. Amén. Y lo dice ahí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién es el que le da la autoridad a la policía? Dios. ¿Quién es el que le dio la autoridad al que está gobernando? Dios. Ahora, sea tal vez un mal policía, ¿eso le quita la autoridad que Dios le dio? No. Tal vez sea un mal gobernante, como aquí casi no se acostumbra, ¿verdad? No, nuestros gobernantes están a la altura del pueblo que los eligió, ¿verdad? Así que si usted votó y o usted no ha sido una persona que se ha sometido a Dios, no se queje. Amén. A la sociedad, Dios es un Dios justo y Dios le da a los pueblos muchas veces una autoridad que está de acuerdo al pensamiento espiritual de esa sociedad. Si hay una sociedad alejada de Dios, si hay una sociedad que le rindió la nación a la muerte, al ocultismo, a los chamanes, a los adivinos, y entregaron el cetro de autoridad con humos y rituales que no tienen que ver con Dios, ¿cómo esperas un gobernante que esté de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero aún ese gobernante tiene la autoridad que Dios le dio. ¿Que va a ser un mal gobernante? Sí, porque de base, de principio, no tiene temor de Dios. Amén. Y la Biblia lo dice, que cuando es una persona impía la que está gobernando, entonces el pueblo sufre. Amén. Y luego, ¿qué dice la contraparte? Pero cuando hay alguien espiritual, cuando hay alguien que tiene de Dios y está gobernando, entonces viene la paz. Amén. Entonces ya hasta algunos hermanos decían, hermano, ¿qué pasa si nos vamos mejor a vivir a San Salvador? Ahí ahorita está muy bien, sí, ahorita sí, pero antes estaba muy mal. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Ahí dice que no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Dios es el que da todas las autoridades. Y las que hay, sean buenas o sean malas, ahí están, ¿verdad? Han sido, por Dios, han sido establecidas. Amén.
Así que si tal vez tú dices, hermano, yo no me voy a someter a lo que dispuso mi autoridad. Es el gobierno federal, es el gobierno estatal, es el gobierno... Mira, muchos ahorita tienen este problema, ¿verdad? Y lo voy a abordar muy poquito. No debería de hacerlo, pero lo voy a abordar. Amén. Muchos no quieren registrar su línea de teléfono porque dicen, ay, es que es la marca del diablo, ¿no? La marca de la bestia. Me van a robar mis datos, hermano. Tus datos los puede robar cualquiera cuando sea, si los tienes en tu línea o no. Amén. Acaban de hackear al IMSS, al SAT, hace unos días. Hackearon lo de oportunidades, hackearon, hermano. Pero nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. Así que, y te voy a decir una vez, esa curviométrica no es la marca de la bestia, hermano. No es. Amén. La marca de la bestia va a ir mucho más allá que un documento. Va a ir mucho más allá que unos números marcados en la frente y un chip pegado ahí. Es mucho más. Es mucho más que eso. Porque, ¿qué harías tú si te pegan un chip aquí en la mano? ¿Qué haces? Yo me lo saco. Si fuera la marca de la bestia, pues yo me lo arranco. Si te marcan aquí en la piel 666 en un código de barras, y tú eres cristiano y tú sabes y piensas que ese es el número de la bestia, pues hermano, con una pequeña operacioncita, ¿verdad? Y te la quitas y listo. Vamos, hasta con ahí una navajita, te la rascas y listo. La marca de la bestia es mucho más que eso, amado hermano. Es una corrupción espiritual que entrará en la persona. Y el Señor manifiesta que en la frente y la mano derecha, porque tendrá que ver con lo que piensa la persona y con lo que hace la persona. Por eso el Señor habla acerca de la mano derecha y la frente. Amén. La gente se va a tener una psicosis en contra de Dios. Amén. Y va a gozarse y alegrarse que estén apresando o tal vez quitándole la vida a su esposa o a su hijo o a su papá o a su hermano o a sus padres por causa de que esa persona no quiera ponerse esa marca porque conocen el Evangelio. Amén. Entonces ahí dice la palabra que unos a otros se van a entregar. Amén. Entonces va a haber una psicosis tan grande que todos van a estar a favor del anticristo. Todos, o sea, los que no son de Dios ni siquiera van a batallar, ellos van a ir corriendo para que les pongan la marca. Amén. Que más que una señal, tal vez haya una señal, pero va a haber ya una inclinación del corazón, algo espiritual. Amén. Ya van a estar bien dispuestos en su mente y no van a sentir dolor, ni temor, ni miedo cuando vean que vengan y atrapen a alguno de tus familiares o tus hijos, o tu padre, tu madre, tu hermana, tu esposa, porque esa persona de tu familia no quiere aceptar la marca. Amén. Así que ahí cerramos ese paréntesis para que, hermano, las autoridades se equivocan, sí se equivocan, pero al final de cuentas son autoridades. Amén. Que Dios les ha dado esa autoridad. Amén. Ahora, cuando la autoridad dispone algo que atenta contra tu fe, ahí sí tienes tú la capacidad de decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Así que predicar el Evangelio, orar, amén, leer la palabra, creer en Dios, es algo que tú no puedes ni yo dejar de hacer. Amén. Así que si hubiera una ley que dijera, ¿sabes qué? Prohibido creer en Jesús, y enciérrenme, pero yo voy a seguir creyendo. Amén. Prohibido leer la Biblia, pues enciérrenme, porque yo voy a seguir leyéndola. Y me la tengo que aprender o la tengo que leer, y hay muchas formas de buscar la palabra de Dios. Amén. Va a llegar un momento en que va a haber redadas quitando Biblias y las van a quemar en las plazas públicas, porque todas las sociedades se van a volver en contra de Dios. Amén. Y ya empezaron cuando destapan esos archivos de los marcianos. Amén. Están metiendo la duda. Es una maquinaria que está comenzando un proceso para desarraigar la fe en Dios que está en las personas y en los países. Amén.
Ahora, ahí con todo esto sale un marciano diciendo: no existe Dios, nosotros lo hicimos, nosotros somos sus padres. Mucha gente va a correr a creerlo. Es más cómodo creer eso que vivir en santidad y tener fe en un Dios que no vemos. Amén. Personas que ya están diciendo: mira, una de las armas más poderosas que el enemigo hace es la infiltración de personas que son de él y se meten en las congregaciones. Amén. Se levantó una mujer diciendo: yo fui pastora 10 años hasta que un día hubo un despertamiento en mí y boté la Biblia, porque la Biblia no es la única manera en que me habla Dios. Yo puedo pensar, puedo imaginarme. Dios me habla en un árbol, Dios me habla en el sol. Yo no quiero la Biblia me sujeta, la Biblia me detiene, la Biblia me ata. Eso está escrito por hombres, no es perfecta, no es de Dios. Mejor yo voto la Biblia y sigo creyendo en Dios a mi manera. Eso no es un despertamiento. Eso es, amado, una confusión tan grande y una apostasía. Yo le dije ahí en un mensaje, le dije: eso mismo sintió Satanás y por eso fue expulsado del cielo. Amén. Porque ya no quiso sujetarse. Hermano, no podemos excluirnos de la palabra de Dios, porque además la palabra de Dios es otro de los factores que nos da autoridad. Tú podrás hablar lo que quieras en contra del diablo. Las viejitas decían: mira, rézale una magnífica a la bruja para que se vaya. Otros decían: mira, háblale malas palabras al espanto y se va a ir. No, háblale de la Biblia, háblale de la palabra. Porque, amado hermano, Satanás entiende, conoce y sabe y percibe la autoridad que está en cada uno de nosotros. Y él sabe que si nosotros empezamos a leerle la magnífica, este no sabe nada. Y si le empezamos a hablar malas palabras, el diablo va a decir: este no sabe nada. Nos chamaquea de esa manera. Pero cuando tú le hablas la palabra de Dios, lo hace temblar. La palabra lo hace temblar porque la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Y vamos a llegar al momento ahorita en que podamos entender por versículos bíblicos, amén, donde nos dice que la palabra nos da esa autoridad. Así que comenzamos diciendo en Romanos 13:1 que toda la autoridad que hay la da Dios. Amén. Entonces, no solamente eso, vamos a leer Números, versículo 27, gloria a Dios. Números, capítulo 27. Eso está en el Antiguo Testamento. Amén. Es parte de lo que es la Torá o la ley. Amén. Números 27. Y vamos a leer el versículo número 18, 19 y 20. Cuando ya lo tenga me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo dice, 18. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién le dijo? El Señor, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Mira lo que pasó con Josué, hijo de Nun. Ahí lo que está pasando ahí es lo están dedicando para un servicio. Pero ¿quién lo escogió? Dios. El Señor le dijo a Moisés: tráete a Josué, hijo de Nun, y le vas a poner una investidura de autoridad. Eso es un llamado que le estás haciendo a Josué. Amén. Así que, amado hermano, el llamado nos da autoridad. Hoy en día, amado hermano, hay muchos que se ponen de pastores, pero no tienen llamado. No tienen llamado. Van corriendo ellos solos y se ponen, amado hermano, esa dignidad de pastor que Dios no les dio. Dios no se lo dio. Ellos lo anhelaron, porque muchas personas anhelan ser visibles,
piensan que ser pastor los va a hacer ser importantes, ser con influencia sobre los demás. Amén. Y por eso anhelan los lugares visibles donde pudiera ser una autoridad que esté sujetando a varias personas como un pastor, y dicen yo quiero ser pastor, y se lanzan como pastores sin tener un llamado, y terminan controlando y manipulando a la congregación. Y sabes que cuando hay un problema espiritual no lo puede resolver. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Está usando, más bien usurpando un llamado que Dios no le dio. Imagínense que yo me he visto de policía y me paro ahí en la plaza y le digo a la gente, a ver, enséñenme sus documentos, y de momento cualquiera así que lo agarro, no, sí, aquí está, y yo digo, no, está mal, aquí te voy a meter una multa, o me vas a dar aquí una Sor Juana, así le llaman, o te va a dar una quinina, aquí una quiniela, si no, te voy a llevar al corralón, y va a llegar un vivo que me diga, a ver, ¿dónde está tu placa? Ay, ¿qué crees que no tengo? No, pues entonces no te voy a hacer caso, sácate otra plano porque voy a darle al carro. Amado, muchos están así en las iglesias, con una autoridad ficticia, porque es una autoridad que pretenden imitar, que pretenden mostrar, pero no tienen respaldo de parte de Dios. Amén. Piensan que cualquiera puede levantarse como pastor, como evangelista, como un líder, que Dios le va a decir, ay, qué bueno que te levantas, que tenía tanta falta de pastores, que se me olvidó levantar un pastor para estas almas que están ahí, pero qué bueno que tú tomaste acción y te levantaste, ¿verdad? No. Dios preparó a los pastores, les dio un corazón, una autoridad, amén, y Dios preparó a las personas a las cuales ese pastor va a estar ministrando. Así que, amado hermano, hay una autoridad por llamado, y voy a llevarte otro, 1 Timoteo, amén, porque aunque ahí también lo mencionó, amén, quiero que también lo tengamos bien claro, porque hay doctrinas hoy en día que el diablo está metiendo en las iglesias para decir, no ponga las manos, te va a brincar un diablo. Pídele permiso al diablo para poner las manos, o pídele permiso a Dios, cuando Dios dice aquí que los que tienen autoridad, todos los que son cristianos tienen autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Impongan manos, dice ahí, vayan, impongan manos, ¿sobre quién? Sobre los enfermos, y estos sanarán. Amén. Pero también los que tienen autoridad, los ancianos de las iglesias, o el presbítero, o el obispo, o el pastor, que los tres nombres quieren decir pastor. Amén. No más que que el obispo, ese está más arriba que el pastor. Que el anciano, ese está más arriba que el pastor, pero abajo del obispo. Esos son inventos humanos, amén. Pero los obispo quiere decir pastor. Anciano quiere decir pastor. Claro que si puede haber un pastor que esté con autoridad con más pastores, bueno, ahí sí ya cabe, ¿verdad? La opción. Capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 14. Cuando yo lo tengo me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo dice la palabra. No descuides el don que hay en ti. Le está hablando a Timoteo. Que te fue dado. Mira cuánto se le fue dado. Mediante profecía, con la imposición de las manos de los pastores. Amén. El presbiterio es el equipo de los pastores. Amén. Dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Así que Timoteo también fue llamado. Sí. Y mira cómo recibió la autoridad. Cuando le pusieron manos. ¿Recuerdas ahí en Números lo que leíamos hace rato del capítulo 27, versículo 18 al 20? Donde Jehová le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Tráete a Josué, hijo de Nun.
y vas a imponer manos sobre él y lo vas a vestir de tu dignidad, amén, para que todos le obedezcan. Mira, Moisés era una figura de autoridad, pero ¿qué le dio autoridad a Moisés? Recordemos, ¿quién llamó a Moisés en realidad? Dios. ¿Hubo alguien que pusiera mano sobre él? No. Ahora, el diablo lo quería matar. Cuando Moisés nació, aquel rey dijo: todos los que nazcan varón los vamos a matar. Pero la mamá de Moisés se puso más vivilla, lo puso en un canasto que embarró por dentro y por fuera con brea. Embarrar es calefatear, calefateó con brea y hizo un canasto resistente al agua, lo puso en el río Nilo, porque esa era la orden: échelos al río Nilo. Ahora, fíjate, ¿quién dijo que echaran al río Nilo a los hijos de las judías, de los hebreos? Faraón. Ahora, ¿Faraón era un gobernante bueno o malo? Malo. Ahora, ¿qué hizo esa mujer hebrea? ¿Se sujetó o no? Sí. Al final sí lo echó al río, pero lo echó envuelto en un canasto. Ahí no decía, es una laguna legal, ¿verdad? Para los que son licenciados, ¿verdad? Una laguna ahí. Entonces, como aquel hombre Calígula que puso a su caballo Incitatus, lo puso como primer ministro. Bueno, el que el emperador quiera poner como primer ministro, ese va a ser respetado. Y el primer ministro estaba deschavetado y dijo: pues mi caballo. Y puso su caballo como primer ministro. ¿Y quién dijo algo? Nadie. Bueno, el faraón dijo: todos los niños varones que nazcan de las hebreas hay que echarlos al río. ¿Para qué? El propósito era que los cocodrilos se los mataran o se ahogaran en el agua, para quitarle la fuerza de varones que pudieran formar un ejército a los hebreos. Así que vino la mamá de Moisés y dijo: sí, lo voy a echar al río, pero le voy a poner un canastito, lo voy a amarrar con brea por dentro y por fuera, que no se hunda. Y además, María, la hermana de Moisés, iba corriendo por la ribera del río, y no lo echó cualquier día, esperó a echarlo el día que la hija del faraón se iba a bañar. O sea, ya tenía así, no desobedeció, pero lo hizo con sabiduría, amén. Así que a Moisés Dios le dio un llamado cuando él salió huyendo al desierto porque había asesinado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Se fue huyendo y allá Dios lo sostuvo, amén, porque Dios ya tenía la visión de darle autoridad para traer libertad al pueblo de Israel. Y Moisés es un tipo de Jesús, amén. Así que cuando ve a esa zarza ardiendo y le llama a la voz y le dice: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es un lugar santo. La pregunta es si las chanclitas de Moisés eran el impedimento o era un significado de una vida pasada, de un camino diferente, apartado de Dios, y que ahora iba a empezar un camino nuevo, una transformación. El Moisés después de la zarza es otro diferente al Moisés de antes de la zarza. ¿Por qué? Porque el Moisés que mató al egipcio se murió a sí mismo, amén. Él quería hacer su vida allá en el desierto, pero Dios le llamó y le dijo: no, regrésate y trae la libertad a mi pueblo, amén. Así que eso confirma lo que hablábamos de morir a nosotros mismos, nos da autoridad. Y Moisés fue un llamado por Dios, amén. Y también Timoteo fue un llamado por Dios. Y tú, amado hermano, eres un llamado por Dios, porque Dios te llamó a ser hijo de Dios, y eso te da autoridad. Ser hijo de Dios también te da autoridad, amén. Gloria a Dios. Así que la autoridad también viene, lo leíamos ahorita en Hechos 1:8, ¿verdad? Que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo te da poder. Amén. El Espíritu Santo te da autoridad. Amén. Entonces, qué maravilloso que el Espíritu Santo hoy nos está llamando a tener autoridad. Por eso es tan importante, hermano,
anhelar la presencia del Espíritu Santo, pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos dé del Espíritu Santo, porque solamente así tendremos, amado hermano, autoridad. Y vamos a leer otra porción, y le voy a leer ahí una porción en Lucas 10:19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Es el Espíritu Santo quien da esa autoridad. Amén. Una persona que quiera, amado hermano, ejercer esa autoridad sin el respaldo del Espíritu Santo está en un riesgo mortal. Había un hombre llamado Esceva, era un sacerdote, tenía 7 hijos, y esos hijos de él andaban por la calle, habían visto que Jesús, más bien que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Y se les prendió el foco y dijo: vamos a usar esa fórmula. Y se encontraban un endemoniado y decían: en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, te conjuramos demonios, sal fuera. Y el demonio a veces se iba, pero le salió uno vivo, que de pronto les pidió la placa. ¿Y tú quién eres? Dice el demonio, se puso al vivo y dijo: ¿Y tú? ¿Y ustedes quiénes son? Y dijo el demonio: yo conozco a Jesús. O sea, había vivido con él, porque Jesús lo formó, lo hizo. Amén. Y sé quién es Pablo, porque Pablo tenía autoridad sobre los demonios. Amén. Y quiero decirte, tú también tienes autoridad sobre los demonios. Lo sepas o no lo sepas, tú tienes autoridad sobre los demonios, en el nombre de Jesús. Amén. Si ya tienes a Cristo, si crees en el Señor, tú tienes autoridad. Amén. No esperes solamente que el pastor tenga autoridad, que no. Tú tienes autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesús. Claro, no vas a andar a donde hay un demonio parado. No. Tú vas a caminar a hacer la voluntad de Dios. Y si alguno en medio de tu caminar se atraviesa en el nombre de Jesús, ordénale que se vaya. Amén. Que salga de tu camino, que salga de la persona, en el nombre de Jesús, pero creyendo. Y ese demonio se tiene que ir. Amén. Ya está esa autoridad. Amén. Así que eso de echar fuera los demonios, de hollar serpientes, de hollar también escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, como la hechicería. ¿Cuántas veces, cuántas brujas han gastado su saliva haciendo invocaciones y han gastado caminando hacia el panteón para agarrar tierra del panteón, y han ido hasta tu casa? Tal vez se transformaron en guajolota y volaron hasta tu casa y te echaron la tierra del panteón, y no funcionó. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no tiene autoridad sobre ti. Voltea con tu hermano y dile: Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida. A menos de que tú se la des. A menos de que tú se la des. A menos de que tú digas: no le hace. Mira, ¿sabes qué le da autoridad al diablo sobre tu vida? Cuando entras a su reino. El reino del diablo, el reino de las tinieblas, amado hermano, es el reino donde está la mentira, la envidia, el odio, el rencor, los vicios, la fornicación. Es el reino de las tinieblas. Ahí donde está, amado, el robo, donde está la mentira, donde está la maldad. Cuando tú empiezas a caminar en esas áreas, entonces le das autoridad a Satanás. Y él no debe de tener autoridad sobre ti, pero cuando tú entras a su reino, entonces el Satanás tiene autoridad sobre tu vida. Por eso, amado hermano, hay una franja divisoria espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿De cuál eres tú? Si caminas en el reino de Dios, la autoridad de Dios está sobre tu vida. Pero si caminas en el reino de las tinieblas, Satanás tendrá autoridad sobre ti. Y entonces, amado hermano, la bruja ni siquiera va a tener que ir a traer del panteón la tierra, ni un huevo de gallina búlica o lo que quiera. Solamente va a lanzar un hechizo y los demonios van a ir a hacerte garras. Por eso necesitamos caminar, amado, en la autoridad de Dios. Se me está acabando el tiempo de esta tarde, pero quiero decirle también, la palabra de Dios nos da autoridad. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, y tú te lo sabes, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3, 16 y 17.
porque toda la escritura es inspirada por Dios, amén, y es útil, amén, para enseñar, para instruir, para corregir, amén, gloria a Dios, amén. Así que la palabra te da autoridad, amén. Dice, esa palabra que fue inspirada por Dios y que te da esa autoridad para enseñar, para instruir, para corregir, dice, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esa palabra? Que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo? Que no se equivoque. No es esa clase de perfección. Es la perfección en la fe en el Señor. La fe te perfecciona, la fe te hace parecido a Jesús, la fe te hace más como el Señor, la fe te hace a la semejanza de Dios, amén. La fe en Cristo Jesús, no cualquier fe, porque hablamos de fe como una creencia del mundo, y uno dice, yo soy de fe mormona, otro dice, yo soy de fe católica. No, la fe bíblica, la fe bíblica te perfecciona, amén, porque te hace del cuerpo de Cristo. ¿Cristo tendrá defectos? Cristo es perfecto, y si tú eres miembro del cuerpo de Él, si eres parte de su cuerpo, esa perfección de Jesús también está en ti. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Así que, amado hermano, la finalidad es que seamos perfectos. ¿Para qué? Y preparados para toda buena obra, amén. Conocer y obedecer la palabra de Dios te da autoridad, amén. Alguien me decía a mí alguna vez, no pongas manos sobre la persona porque te va a brincar un diablo. Y alguna vez yo iba, no puedo poner la mano porque el diablo me va a brincar a mí. Cuando leo la palabra más adelante y me doy cuenta que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que aquí mora la Santísima Trinidad, que el Padre y el Hijo y el Espíritu de Dios moren en mi corazón, y que ya Él venció y que Él ya me compró y que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, pues yo vengo sobre un endemoniado y le pongo mi mano en su cabeza. ¿Cuántos demonios se me brincaron a mí? Ninguno. Todos tienen que salir fuera, amén. Pero no fue hasta que conocí la palabra. Hasta que conocí la palabra, amén. Antes de conocer la palabra uno hace tantas barbaridades dentro del Evangelio. Por eso es que hay iglesias que tienen la bandera de Israel, que tienen ahí sonando shofares, que tienen ahí haciendo cosas. Amado hermano, en una iglesia, una persona una vez traía un cerdito lechón y dijo a todos los hermanos, escriban esa iglesia estaba en un lugar de segundo piso, dice por ahí. Y entonces escriban en papelitos todos sus pecados. Y ya la gente escribió y les regaló alfileres. ¿Sabes qué hicieron con esos papelitos? Se los clavaron al pobrecito marrano. Y luego desde la arriba, desde la ventana, lo abrió y lo aventó para afuera. Ya no están, tus cochinos pecados fueron quitados. Amado hermano, cuando uno no conoce la palabra de Dios, hace tantas barbaridades. Porque lo único que te lleva a la verdad es la palabra. La palabra es la verdad. La palabra te da autoridad, amado hermano. Amén. Así que, hermano, hasta aquí le voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo. Pero tenemos que aprender la palabra, conocer la palabra, entender la palabra. Yo siempre le digo a los hermanos, una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que quiere decir. Así que no basta. Hace unos días una persona con la cual estaba yo debatiendo dice, tengo 2 doctorados y para uno de ellos, dice, y soy catedrático, dice, para uno de ellos tuve que hacer una exposición de la Biblia y tuve que leerla 4 veces, así que ¿qué me vas a enseñar tú? Me dijo. Dije, claro, qué bueno que ya la leíste 4 veces, la entendiste. ¿La entendiste? Yo a lo mejor la he leído poquitas veces, a lo mejor 1 o 2, nada más hasta ahí. Pero la palabra tiene que ser revelada. Tiene que ser revelada. Es que ahí dice que esto, también dice que si tu ojo es motivo de caer, sácalo.
Ya te sacaste tu ojo. No es, ya te fue revelado, o nada más lo que tú crees que está bien y lo que no. No, es que la Biblia tiene muchas contradicciones. ¿Dónde? No, la Biblia es perfecta, pero tienes que entenderla. No solamente leerla, no solamente saberla como si fuera un libro más y que te lo aprendiste y lo vas a recitar de memoria. No, tienes que meterte con Dios y que tu espíritu se impregne de la palabra de Dios. Y eso, amado hermano, te da autoridad. Cuando tú te metes a la palabra de Dios y la palabra de Dios se mete en tu corazón, donde tú vayas, amado hermano, la autoridad de la palabra de Dios está ahí contigo. Amén. Amado, y eso se va a ver cuando suceda algo sobrenatural, cuando haya una necesidad, cuando haya una manifestación diabólica, o cuando haya un enfermo o una necesidad apremiante, y entonces Dios te va a usar para usar tu autoridad. Amén. Así que pidámosle al Espíritu Santo discernimiento en esta noche. Vamos a estar de pie en esta hora y vamos a decirle: Señor, yo necesito esa autoridad que proviene de ti. Yo necesito la autoridad de tu Espíritu Santo. Yo necesito la autoridad que da tu palabra. Yo necesito la autoridad que da el llamamiento, Señor. Yo necesito la autoridad que proviene de ti, Jesús. Padre, en esta hora oramos en el nombre poderoso de Jesús. Tú quieres una iglesia que tenga autoridad, no una iglesia que llene los sentidos con música en lo público, no una iglesia que tenga shows y que haga reír a las personas, o una iglesia que compre, Señor, la confianza de las personas con una despensa, con un regalo, con un trato carnal, Señor. Tú esperas, Padre, una iglesia con autoridad, una iglesia, Padre, delante de la cual huya el enemigo, Señor, delante de la cual, Señor bendito, tú manifiestes, Padre, el respaldo que le das, Señor, por medio de tu palabra y tu presencia y el Espíritu Santo, Señor, a aquellos que han creído verdaderamente en ti, Señor. Padre, esa autoridad que nos da la capacidad de ser transformados, esa autoridad, Señor, que trae paz en los corazones, Señor, esa autoridad, Padre, que puede mover, Señor, por medio de la fe, lo inmovible, Señor, esa autoridad, Padre, que nos das para permanecer aún en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, Señor. Queremos tener esa autoridad. Gracias, Padre, porque sabemos que poco a poco, Señor, esa autoridad irá madurando en nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Dios le bendiga.